Gloria a Dios. Muy bien, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, digamos todos esta parte: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Gracias por tu palabra, mi Dios. Bendice a mis hermanos en este día y háblanos, por favor. Bendice a tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a aquellos que han venido a visitarnos en este día, Padre, y que hables a todos según la necesidad que tienen. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Saluda a su hermano ahí a su lado mientras se sienta. Bienvenidos, bienvenidos. Muy bien, hermanos, en este día vamos a meditar y le voy a pedir su mayor atención y reverencia a la palabra del Señor. Amén. Vamos a meditar en este texto por la razón, hermanos, de todo lo que está ocurriendo, y las cosas es muy probable que sigan peor, ¿verdad? Es que el mundo va siempre de mal en peor, amén. Las cosas siempre van de mal en peor y nosotros tenemos que confiar en Dios. Los desbalances políticos y las convulsiones en las naciones, eso es de siempre. En toda la historia nosotros tenemos que entender de que siempre han habido convulsiones, han habido guerras, y gracias a Dios, hermanos, que nosotros hemos estado en tiempos de paz, y a veces al estar en tiempo de paz se nos olvidan que vienen convulsiones al mundo. Nada menos está plagada las noticias, ¿verdad?, de lo que está pasando en Los Ángeles y diferentes cosas que se van a dar, y hay personas o hermanos que se afligen, y es muy normal, que tienen miedos, y es normal. Yo lo comparaba ayer con mis hermanos allá en Maryland como el tiempo de la pandemia. ¿Cuántos recuerdan el tiempo de la pandemia, hermanos? Que nadie podía toser porque era ya pecado capital, ¿verdad? No se podía toser, no se podía acercar uno a la gente, no podía andar sin mascarilla, no podía estar la iglesia sin el alcohol gel. Es decir, esos tiempos de convulsión donde uno no sabe qué es lo que va a venir y uno va como, a medida que se va desenvolviendo las cosas, uno va actuando. Igualmente va a pasar en esta nación en los próximos años. A medida que se vayan desarrollando las cosas, así la iglesia va a caminar y va a actuar. Una de las cosas importantes que la iglesia tiene es que la iglesia del Señor Jesucristo se adapta a las circunstancias y siempre sale victoriosa. Nosotros, hermanos, tenemos que entender de que en la historia, sobre todo de la iglesia del Señor, han habido persecuciones. Los primeros 300 años de la iglesia tiraban a los cristianos a los coliseos romanos, entreteniendo a la gente para que fueran comidos por fieras. Los quemaban en hogueras, los ponían como antorchas humanas, cristianos como nosotros, que alababan al Señor como nosotros, que leían la palabra del Señor como nosotros. Entonces, después de esos 300 años viene otra persecución, la persecución de una nueva religión que salía con Constantino. El catolicismo romano surge en el año 300 después de Cristo, y empieza una persecución muy diferente, una confusión dentro del pueblo del Señor. Después de eso viene la época medieval, la Inquisición, donde se mataba a los cristianos con diferentes torturas, se les quebraban los huesos, se les perseguía. Entonces, en este mundo tan cambiante, tan lleno de pecado, hay convulsiones. Ciertamente que nosotros vivimos acá en este país y ha sido un país lleno de paz. Pero la persecución para los cristianos no se acaba en el mundo. En la India persiguen a los cristianos. En partes de México persiguen a los cristianos. Cuando estábamos levantando la obra allá en Hidalgo, me decían los hermanos, a ese pueblo no podemos ir. Y yo les preguntaba, ¿pero por qué? Porque ahí son bien radicales. Ahí las personas corren, echan fuera a los que quieren predicar el evangelio en ese pueblo. Entonces ha habido persecución. Han habido momentos difíciles, pero la iglesia con Cristo siempre será victoriosa. Entonces, viendo lo que está pasando,
Y viendo este texto que nosotros ahora tenemos delante de nosotros, es una historia fascinante, una historia del poder de Dios, una historia de la liberación de Dios. Se había dado un edicto, una nueva ley, y esta ley decía que nadie podía orar a un Dios sin primero consultar al rey. Un nuevo imperio estaba tomando el poder. Daniel había pasado del imperio anterior al nuevo imperio y era uno de los 3 grandes en el reino, sabios. Y habían otros que estaban sujetos a ellos 3, pero Daniel era superior a todos. Y el rey había notado en Daniel, que ya pasaba los 80 años, que en él había un espíritu superior y había pensado en ponerlo sobre todo el reino. Amados hermanos, yo quiero que usted por favor vea esto. Cuando el enemigo mira que hay una iglesia viva, que el pueblo de Dios está caminando, siempre se va a levantar contra el pueblo de Dios. Va a querer ponerle miedos, temores, va a querer frenarlo. El evangelio entró a América por los que vinieron, los anglosajones que vinieron, los bautistas. Mandaron a Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, Honduras, misioneros. Y esto fue por la línea bautista que entró el evangelio a Centroamérica. Pero, amados hermanos, delante de nuestros ojos estamos viendo cómo la iglesia norteamericana ha fraguado, ha cambiado el evangelio. Se ha vuelto una iglesia mundana y Dios ha mirado con buenos ojos a los hispanos, porque en medio del mundo hispanohablante el poder de Dios se ha movido. Y empezó Dios a bautizar en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en México, gente llena del poder de Dios. Y grandes ministerios se levantaron en los 80. Tenemos al hermano Gigi Ávila, Jorge Rasky, Jimmy Swaggart, que fueron personas llenas del poder de Dios. Y ahora, amados hermanos, ya no están saliendo misioneros solo de los ingleses y de los anglosajones. Ahora están saliendo misioneros de los hispanos. Allá en África me encontré a colombianos, me encontré a costarricenses, jóvenes que estaban traduciendo la Biblia para las tribus de aquel lugar, hermanos. Ya no eran norteamericanos, ahora eran los hispanos que estaban tomando ya la batuta en cuanto al reino de los cielos. Y yo quiero que usted sepa, hermano, que usted y yo tenemos una bendición bien grande en este día. Si usted no lo ha sentido, el Señor está con nosotros en este día. Mientras cantábamos yo sentí el gozo de Dios. No era una emoción, no era una alegría pasajera. El Espíritu de Dios estaba abrazando la iglesia, estaba tocando nuestra vida, estaba haciéndonos sentir que no estamos solos, no estamos desamparados. Entonces, amados hermanos, en ese momento donde Daniel era el superior, porque Dios estaba con él, los sátrapas, que eran aquellos 120 que estaban subordinados a ellos y que tenían que reportarle a Daniel y a los otros 2, se enojan y dicen: a este no le vamos a poder hacer nada si no buscamos algo en referente a su Dios. Entonces ellos dijeron: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que nadie ore, sino primero va antes al rey y le dice al rey y después le pide permiso, porque habían visto que Daniel oraba 3 veces al día. Era muy probable que ellos sabían cuando él pedía permiso para entrarse a su habitación y abrir las ventanas que daban a Jerusalén. Era muy probable que ellos lo veían cómo honraba a Dios, que no honraba a las deidades babilónicas, que no honraba a las deidades babilónicas, sino que honraba al Dios de Israel. Y dijeron: bueno, vamos a hallar una ley, vamos a sacar una ley nueva para poder hacer que este hombre se doblegue, y si no se doblega, pues lo matamos. Entonces ahora, hermanos, van a salir nuevas leyes. Y en esas nuevas leyes van a venir huestes infernales a tratar de destruir la iglesia del Señor, de amedrentar la iglesia del Señor. En medio de las convulsiones de las naciones, la iglesia del Señor es perseguida. Hace meses atrás, Nicaragua
los cristianos fueron perseguidos también. Muchos salieron huyendo, iglesias cerradas. Pero si nos quitan el templo, no nos quitan nada. Si nos quitan las sillas, no nos quitan nada. La iglesia no es estas cuatro paredes. La iglesia somos cada uno de aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. No, a Cristo no lo pueden arrancar del alma. Nos pueden arrancar las manos, aún la lengua si desean, pero Cristo está aquí adentro y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Nosotros tenemos que entender lo que tenemos. Entonces, bueno, dictaron la ley, le llevaron el papel al rey. Era Media y Persia que estaba gobernando en ese momento. Y el rey Darío agarra su anillo y sella. Eso no podía romperse. Eran leyes inquebrantables. Ni el rey mismo, después de haberlo sellado, podía romper esa ley. Entonces la palabra del Señor dice que mientras ellos enrollaban aquel documento, ¿no? Entre risas decían, los tenemos. Tenemos a Daniel. Hermanos, Satanás hace sus planes, a veces con nosotros. Hace planes con nuestras familias. Pero todos los planes de Satanás que son ocultos para nosotros, Dios lo mira todo. Dios lo conoce todo. Y todos los planes que el enemigo haga, por muy astutamente que sean armados, Dios los puede desbaratar en un segundo. Nosotros tenemos un Dios de poder. Entonces vienen estos sátrapas y hallan a Daniel orando y rogando delante de su Dios. Y se van donde el rey y le dicen, rey, ¿acaso no dictaste tú esta ley? ¿Acaso no la firmaste conforme a la ley de Media y de Persia que no puede ser abrogada? Claro que sí. Hemos hallado a Daniel que estaba orando. Y la sentencia para Daniel es que se ha echado en el foso de los leones. Y al rey le pesó en su corazón, porque amaba a Daniel. Y a veces Dios permite que hayan cosas que pasen en la vida de nosotros, donde nadie te pueda ayudar, donde nadie pueda socorrerte. Y es en ese momento donde nosotros vemos como Daniel, que nadie le podía ayudar. La palabra del Señor dice que el rey trató hasta la noche de resolver cómo librarlo del foso de los leones y no pudo. Y no pudo. Hay cosas que nadie te va a ayudar. Nadie. Pero no crea usted que Dios también está de brazos cruzados y que Él tampoco le puede ayudar. Dios sí puede ayudarnos. Aunque nadie te pueda ayudar, Dios sí te puede ayudar. Aunque nadie te pueda arreglar el hogar, Dios te lo puede arreglar. Aunque nadie te pueda cambiar la vida, Dios la puede cambiar. Aunque nadie pueda nada, Dios sí lo puede todo. Y usted tiene que confiar en Dios. Entonces, la palabra del Señor dice que esa noche el rey no quiso ni siquiera oír canciones para dormirse. No quiso instrumentos de música. No pudo dormir toda la noche. Y eso es una cosa terrible lo que le pasaba a él. Él estaba pensando a este momento que Daniel ya no está acá. Antes de llevarlo al foso, mientras le escoltaban los soldados al foso de los leones, estas palabras a mí me marcan el corazón. El rey le dice unas palabras a Daniel. Le dice, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Él te libre. Qué palabras más fuertes. Y qué bien que no las dijo otro hebreo que conocía al Dios de Daniel. Lo dijo un impío totalmente. Alguien que no conocía al Dios de Daniel, pero conocía la devoción de Daniel. Y le dijo, tú sirves continuamente a ese Dios. Pues si tú lo sirves continuamente, que Él sea el que te libre. Ahora es donde van a valer los ayunos y las vigilias, las lágrimas en los altares. Ahora es donde Dios va a tomar aquella alabanza de nuestros labios,
Ahora es donde Dios va a tomar esos ayunos para librarnos a usted y a su familia. Yo tengo un Dios que todo lo puede. Él hace como Él quiere. La mano de Dios nadie la puede bajar cuando la extiende. Y cuando Él dice bendición, nadie puede maldecir. Y es una cosa impresionante lo que nosotros vemos acá. Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y lo echaron al foso de los leones. Pusieron una piedra sobre la entrada del foso. Se fue apesadumbrado el rey. Y ya no hubo más que hacer en la mente de él. Pero él se levanta muy temprano después de no poder dormir toda la noche. Y se va a la boca de ese foso. Y grita: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y se oyó la voz del anciano, aquel anciano profeta: mi Señor, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, porque ante él yo fui hallado inocente, y delante de ti no he hecho nada malo. El que tiene la última palabra no es el doctor, no son las leyes. El que tiene la última palabra en los hijos de Dios es el Dios de los cielos. Y cuando usted menos sienta, bueno, ¿y a dónde está el hermano? Allá se va a oír la voz del hermano: aquí estoy, hermano. El Dios mío cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. ¿A cuántos les ha pasado así en la vida, hermanos? ¿Cuántos han pasado fosos de leones donde sentimos a veces que caemos en la fiera, pero el Dios de los cielos envía su espíritu, nos da vida, nos levanta del polvo, nos saca de donde nadie nos puede sacar? Amados hermanos, tenemos que entender de que lo que Dios hace es poderoso en nuestras vidas. Él puede hacer lo que nadie puede hacer. Y esto, hermanos, yo se lo digo casi como una atalaya. Cuando veía que venía el enemigo a lo lejos, empezaba a sonar la trompeta para que los que eran guerreros empezaran a agarrar la espada. Y yo se lo digo a usted en este día: empiece a agarrar las armas de guerra que la iglesia tiene. Y las armas de guerra es la oración, es la oración, es la oración. Empiece a orar desde ya, empiece a clamar desde ya, empiece a poner manos a sus hijos, a su familia. Lo que viene a la nación es algo que va a sacudir al mundo entero y va a hacer que los demás abran los ojos. Pero en medio de la convulsión de las naciones y de toda la oscuridad que azota el mundo entero, la iglesia del Señor tiene la luz del Espíritu Santo. En la casa de nosotros hay luz, en la casa de nosotros hay vida, en la casa de nosotros hay un Dios de poder. Hace años se fueron los ídolos a la basura y vino el Dios de verdad a nuestra vida. Nosotros tenemos que entender el Dios que tenemos y confiar en Dios. Quiero hablar de esa liberación, una liberación imposible que Dios hizo con Daniel. Imposible, imposible. Le quitó esa naturaleza felina a esas fieras. Un anciano que no podía hacer nada. ¿Y qué va a andar peleando? Daniel no peleó, no zapateó, no se agarró de las puertas. No me lleven, no. Él se dejó ir hasta donde Dios quiera. Y cayó. Y yo me imagino, hermano, él entrando. ¿Usted se imagina entrando usted en el foso de los leones? Y ellos rugiendo, y ellos rondeándole. No lo podían tocar. No lo podían tocar. Lo miraban y no lo podían tocar. Algo sobrenatural estaba con Daniel. Y algo sobrenatural está con los que son llamados hijos de Dios. Algo que no entendemos. Una autoridad que va más allá de pasaportes. Una autoridad que va más allá de credenciales pastorales. Una autoridad que va más allá de lo que el hombre pueda imaginar. Usted ha sido lavado con la sangre del Cordero de Dios. En usted está el Espíritu de Dios. ¿Entiende lo que tiene, hermano? No tiene un pasaporte cualquiera. Usted es ciudadano del reino de los cielos. ¿Entiende lo que tiene?
a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios poderoso. Entonces en la vida nosotros tenemos que entender esto. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos, en esta vida no es el que sale adelante, no es el que tiene cuello con amistades, ni el que tiene amigos dentro del gobierno o que tiene al alcalde de amigo. El que sale adelante en esta vida es el que tiene a Dios de amigo. Tenga a Dios de amigo, téngalo contento y no habrá puerta que no se le abre, no habrá gigante que no caiga, no habrá demonio que no huya. Tenga a Dios de amigo y verá la gloria de Dios. Tenga a Dios de enemigo. Y aunque todo el mundo sea su amigo, el fracaso está a la puerta. No, hermano, esto que nosotros estamos enfrentando, y yo se lo decía ayer a los hermanos allá, como en aquel tiempo del 2020. No, hermano, que tome esto, tome lo otro. Y habían cosas muy buenas que hacían los hermanos, ¿verdad? 7 ajos con 2 cebollas licuadas, 3 naranjas. Y tomes eso. Y ahí va uno, Dios mío, a tomarse aquel gran pichel ¿verdad? Y se enfermaba al fin. No, es que en esta vida, hermano, usted puede poner la confianza en su pasaporte, en el Real ID, puede poner la confianza en su amigo, puede poner la confianza en las cosas materiales, pero llega un momento donde todas esas cosas no nos ayudan. Y uno se da cuenta que el único que le puede ayudar es Dios. Y a veces nos cuesta entender que esta vida no se vence sin Dios. No. Dios es amigo, Dios es padre, Dios es abogado, Dios es mentor, Dios es el que guía, Dios es un libertador, Él es paz, Él es vida, Él es refugio, Él es coraza, Él es castillo, Él es roca inconmovible de los siglos. ¿Qué más quiere? Él es sanador, Él es proveedor, Él es libertador. Él es el dueño de la naturaleza. El mar le obedece, y aunque bramen sus ondas y se turben a causa de su braveza, Dios le puso un límite, y aunque esté bravo no lo traspasa, porque el que lo hizo lo mandó y le dijo: de aquí no pasará. Y ese Dios está aquí con nosotros en esta hora, y a Él adoramos. A Él adoramos. Puso las estrellas en concierto, dice la Biblia. A todas las estrellas llama por su nombre. Si tienes entendimiento, le dice el Señor a Job, comprende esto. Todas la multitud, el ejército de las estrellas, a todas las llama por nombre, sin faltar una de ellas. Y le dice el Señor a Job: dime, hablemos, conversemos tú y yo. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía cordel, la plomada, y hacía las columnas de la tierra y trazaba la faz del abismo? Dime, si tienes entendimiento, ¿dónde están los depósitos de la nieve que salen cuando yo las mando al lugar donde yo quiero que vayan? ¿Tienes tu poder? Derrama tu ira para que sepa también que tu mano te puede defender. Habla. Y Job dice: de oídas te había oído, pero ahora te ven mis ojos. Me humillo hasta el polvo y ceniza. Y Dios dice: no, ahora me vas a oír más. Esas bestias del campo que yo las he hecho como te hice a ti, al caballo, con sus crines ondulantes, que va a la guerra sin temor y miedo, y se enfrenta a la jabalina y la aljaba, imponente, que zapatea la tierra. A Leviatán lo hice para que jugara en los abismos de los mares. ¿Quién lo ha podido domar?
Dime si tienes entendimiento. Dime si sabes algo. Habla, que yo te voy a oír. Y si tú lo sabes, entonces también te voy a decir que tiene poder tu mano para librarte. Y Job dice: no, yo pensaba que te conocía, pero solo los bordes de tus caminos había conocido. Y ahora me humillo en polvo y ceniza. A veces nosotros pensamos que conocemos a Dios y no lo conocemos. Pensamos que por sentir escalofríos, o ver una visión, o oír la voz del Omnipotente, le conocemos. No le conocemos. No hemos conocido las orillas de los caminos de Dios, porque son insondables, no se pueden sondear. Son inescrutables sus pensamientos. No se puede penetrar en ellos. No se puede entender a este Dios omnipotente. Es tan poderoso, pero tan poderoso, que las cosas que Él ha creado no las logramos entender. Como de dónde sopla el viento y para dónde va. No logramos entender eso. Cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer, no lo entendemos. No entendemos las cosas que son misterio aún para la ciencia. No lo entendemos. Este Dios que tenemos no está clavado en la pared. Antes adorábamos ídolos mudos que se cargaban en el hombro, pero este Dios supera a todo lo creado por las manos del ser humano. Este Dios no se le puede entender, no se le puede comparar, no se le puede encerrar en cuatro paredes. Él es el gran Rey de la gloria. Las naciones se acabarán y Él seguirá siendo Dios. ¿Entiende la grandeza del Dios que adoramos? Y el ser humano, nosotros, polvo, frágiles. Hoy estamos, mañana se fue y ya no está. Y así es el ser humano. Se fue con el Señor, hermano Álvaro. Se acabaron los proyectos de Él. Se acabó todo con la gloria del hombre. Cae al polvo. Así es el ser humano. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios no cumple años. Dios no se envejece. Dios no muda. No se cambia de vestidos porque se le han envejecido. La palabra del Señor dice que los cielos se enrollarán como un pergamino, pero Él permanecerá para siempre y sus años no se acabarán. Ese es el Dios que servimos. Entonces viene Dios y se revela a gente en la historia de esta tierra y de esta humanidad. A un Abraham que llama de su tierra y su parentela. A un Isaac y a un Jacob que son descendientes de él. Se escoge a José y lo lleva a Egipto. Y ahí empieza Dios a multiplicar la descendencia de Jacob y lo lleva a Gosén. Después son esclavos y después de eso Dios los libera de la mano de Egipto. Se revela Dios a un Moisés y después a Aarón. Y después de ellos mueren, se queda Josué. Josué se envejece y les dice: escojan a quién van a servir, si a los ídolos que están acá o a los ídolos que sirvieron allá. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Murió Josué, se levantaron jueces en la tierra que Dios usó. Terminó la era de los jueces y quedó Samuel, el profeta, caudillo del pueblo de Israel. Dios ha escogido, y yo quiero llegar hasta el día de hoy, que ahora ya no está Samuel, que ahora ya no está Moisés, ellos ya están allá arriba, pero está usted, Dios lo ha escogido, ha entrado en la gran fila de aquellos grandes hombres y mujeres de Dios. Esto no es cualquier cosa. Hay gente que en este día están allá cantándole al mundo, inyectando heroína, inhalando cocaína, pero usted está en la casa de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Esto no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y nosotros tenemos que ahora pararnos delante de este gran Dios y decir: Dios puede librarme a mí. Oh, sí. Dios puede librarme. Dios puede librarme. ¿A cuánto Dios ha librado alguna vez de la muerte, hermanos? Levántese la mano con propiedad. Dios mío, ¿cuántos no estuvieran? Y si nos ponemos a indagar, ¿qué le pasó? Bueno, una enfermedad al borde de la muerte. Un accidente automovilístico. ¿Qué más? La apuntaron con un revólver. Algunos ya no estuvieran acá.
Y si estamos es por la gracia de Dios. Y si lo libró antes cuando no andaba en Cristo y que era pecador o pecadora, si lo libró allá, ¿cómo no lo va a librar acá? Un hermano me contaba cómo a ellos en la guerra, una de las tantas guerras en Centroamérica, la agarraron no me recuerdo quién, y le apuntaron con un rifle a él y a su amigo. Los iban a ejecutar ahí. Pero de repente ellos sintieron como un impulso de salir corriendo. Salieron corriendo los dos y mataron a su amigo. Y a él le dispararon y no lo mataron. Hoy, pastor de una de nuestras iglesias. No, esto no es un azar. Un azar que vaya, los de la izquierda se pierden, los de la derecha se salvan. No. Desde antes que mi mamá naciera, ya Dios me conocía. Y Él tenía preparado este día para mí. Este púlpito estaba preparado para que predicara el evangelio de Jesucristo. Oigan los que cantan acá, los que se paran a tocar instrumentos acá. Esto no es de cualquier persona. Dios te había escogido a ti para anunciar el evangelio. No te avergüences de este evangelio. No te sientas intimidado por el evangelio. Que los depravados salen a marchar y a ellos no les da vergüenza salir semidesnudos a las calles. Pues que a nosotros no nos dé vergüenza decir que le pertenecemos a Jesús de Nazaret. Que nos llamen locos o fanáticos. Este evangelio a mí me ha cambiado la vida. A mí me ha cambiado. Yo no sé a usted. Ahora nosotros estamos parados delante de la majestad de Dios. De un Dios todopoderoso. De un Dios que sabe librar. Fíjese que cuando yo leo las páginas de la Biblia, yo veo el pueblo de Israel es un referente para nosotros. Y en el pueblo de Israel hubieron diferentes momentos donde hubieron cataclismos políticos, de guerra, diferentes momentos difíciles el pueblo de Israel. En una ocasión, en aquella gran capital de Susa, se había dado, y se lo voy a decir rápido porque yo sé que usted es conocedor de la Biblia, pero se había dado una nueva ley que tenían que matar a los judíos. Entonces había un día estipulado. Detrás de eso había una mentecita perversa de un hombre llamado Amán. Él no quería a todos los judíos, quería a uno que se llamaba Mardoqueo. Pero para poder tocarlo a él tenía que tocar al pueblo de él, que eran los judíos. Nadie sabía que en el palacio había una mujer que era judía. Nadie. Se llamaba Esther. Entonces Mardoqueo platicaba con ella casi como clandestinamente, ¿no? Nadie se daba cuenta. Ya la fecha iba a entrar en rigor donde todos los judíos iban a morir. Y Mardoqueo llama a Esther. Y le dice a Esther, por favor intercede por nosotros delante del rey. Y Esther le dice, no, si es que el que entra delante del rey sin tener audiencia, ¿va a matar? Entonces viene Mardoqueo y es que nosotros tenemos que ver la Biblia con detenimiento. Mardoqueo le dice, está bien, no hay problema. No hay problema. Te voy a decir algo. Salvación y respiro vendrá de algún lado, porque Dios no nos va a dejar desamparados. Oiga la mentalidad de Mardoqueo. A veces nosotros nos afanamos buscando aquí, buscando allá. No, usted no se aflija. Si todas las puertas se le han cerrado, Dios no lo va a dejar morir, hermano. Salvación y respiro vendrá de algún lado para su vida. ¿De dónde? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. No se preocupe, está delante del mar y atrás viene Satanás con todo su ejército. No se preocupe. O Dios nos hace caminar sobre las aguas o nos abre el mar. No hay problema para Dios. El problema lo tiene aquel que no tiene a Dios en su vida. Ese sí tiene problemas. Entonces Mardoqueo le dice, respiro y liberación vendrá de algún lado. Pero quiero que te acuerdes de esto. Si tú estás ahí, en ese palacio, piensa,
¿No será acaso Dios que te ha llevado ahí para esta hora? ¿Para este día? ¿No será que la mano de Dios te ha guiado para que tú seas la gran intercesora por tu pueblo y por esta gran nación? ¿Entiende usted esto, hermano? Usted estuviera en Guatemala, en México, en Nicaragua, en Honduras, en Colombia, en Venezuela, allá estuviera usted. Pero este día estaba en la mente de Dios. Y quién sabe si Dios lo trajo no para hacer billetes ni dólares, sino para interceder en este lugar por los que no conocen al Señor Jesucristo. Quién sabe si usted es Esther en esta nación. Jóvenes que están acá, nacidos acá, bilingües, graduados, se están postulando y perfilando para ser profesionales. Sería algo fuera de lugar en su cabeza que se olvidara del Dios que le ha dado todo. No importa si usted se olvida de mí y se olvida de la iglesia, pero de Dios no se olvide jamás. Porque el que lo va a sentar en esa oficina y le va a dar prestigio y le va a dar nombre y le va a dar familia y le va a dar un lugar en esta nación es el Dios Todopoderoso. ¿Y qué tal si para eso Dios trajo a sus padres a esta nación para que usted naciera en este lugar y fuera un pionero del evangelio en esta nación? ¿Qué tal? No estamos tan lejos de la verdad. Y entonces Esther piensa, tal vez es cierto, tal vez es cierto. Muy bien, dile a todos los judíos que hagan 3 días de ayuno. Yo también lo voy a hacer. Oiga cómo se vence. Aquí no es hacer un trencito todo, vaya, vamos a dar 7 vueltas aquí, el pastor el primero. No, rodillas, rodillas. Oración, 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 oración. Que no le vaya a pasar como aquel hombre que entró a una iglesia y vio que todos estaban orando y oraron como 1 hora a la iglesia. Al final se acercó al pastor y le dijo: esta iglesia se va a destruir. ¿Y por qué? Porque muchos oran. La gente piensa al revés a veces. ¿No sabe usted que la oración puede librar un alma del infierno? La oración a mí me ha librado de las garras del enemigo. Me ha librado de maldiciones que el enemigo lanza. Me ha librado de los momentos de batalla más intensos. La oración tiene poder para librar a la iglesia en los momentos más oscuros de la historia. Cuando habían terminado los 3 ayunos, es que a mí, y yo me voy a ir con el Señor diciéndole las mismas historias quizás. Créame que no me pesa. Amán tenía, si hubieran habido calendarios como los de nosotros, ¿verdad?, marcado en rojo tenía el día donde iban a matar a los judíos. Marcado en rojo. Y él se había mandado a hacer una horca especial. Aquella gran armazón de madera, una horca para un hombrecito que él detestaba, que se llamaba Mardoqueo. Y decía: no, hombre, ya viene 27 de julio, por decir algo, ¿no? 27 de julio, ese día yo lo veo colgado a ese hombre. Esos son los planes del diablo contra nuestras vidas, contra nuestros hijos, contra nuestro hogar, nuestro matrimonio. Pero Dios tiene otros planes. Y para hacerle corta la historia, Esther le dice: rey, yo quiero que me cumplas una petición. Hay un hombre malvado que quiere la muerte de mi pueblo, y yo también voy a morir si tú no nos libras. Y él se para de la silla en el banquete que tenían y dice: ¿quién es ese hombre para que hoy yo ajuste cuentas con él? Y esa noche Esther había convidado a Amán a esa cena. Y le dice: ese hombre que está ahí sentado, él es el que quiere la cabeza de cada uno de nosotros. Amán palideció. El rey se enfureció. Lo taparon de la cabeza y se lo llevaron. Y dijeron: bueno, ¿qué hacemos con él? Y dicen: en la casa de él hay una horca, ahórquenlo ahí.
Y lo que Amán quería para el pueblo de Dios, Dios cambia las cosas y se lo da a él. Porque formarán armas contra nosotros y las forjarán contra nosotros y las apuntarán contra la iglesia, pero no habrá arma que prospere contra los lavados con la sangre del Cordero. Usted no es cualquier cosa. Su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Dios cambia todo. Y sabe que a veces Dios lo hace en el último momento. En el último momento. Una hermana me contaba que estaba orando. Tenía una corte un día. Se había hecho no sé cuántos ayunos. Estaba preocupada, estaba afligida. Era una corte. Cuando ella llega a migración le dicen: pero es que usted no tiene ahora cita. Pero es que yo tengo una corte hoy. No. Es más, déjeme revisar su expediente. Revisan y le dicen: no, váyase para la casa, que su residencia en el correo vaya. ¿De veras? Y ahora yo le pregunto: ¿cuántos creen que en medio de la turbulencia de las naciones Dios nos puede dar bendiciones, hermanos? ¿De veras lo cree con todo el corazón? En medio de... usted va a oír noticias. Mire, no ande viendo tanta noticia. Ese es el primer consejo. No ande viendo tanta noticia. Se va a afligir, hombre. Le va a dar taquicardia. Le van a dar palpitaciones. No va a poder dormir. Ponga aún su mensaje mejor. Alabanzas. Deje de ver tanta noticia, que todas están malas. No hay buena noticia hoy. Desde hace tiempo que solo muertes anuncian. Se va a afligir. Porque el diablo usa todo lo que vemos y oímos para meter miedo en nuestra vida. No, camine sabiamente del trabajo a la casa, de la casa a la iglesia, de la casa al ayuno, de la casa a la vigilia, de la vigilia a la casa. No ande haciendo cualquier locura ahora, no, camine como gente sabia. Camine como gente sabia. Va a salir de la casa, doble sus rodillas y dígale: sal conmigo, Señor, y entra conmigo, Señor. Porque cuando viene el verano y se mueren las plantas, el justo es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que no ve cuando viene el verano y su hoja está siempre verde. ¡Oh, gloria a Dios! Las tormentas vienen y se van, y los hijos de Dios seguimos ahí parados. El justo florecerá como la palmera. Si hay un lugar donde se dan muchos huracanes, es en Florida. Y en los huracanes, cuando vienen los huracanes, es una cosa tan triste porque arrasa todo, se lleva las casas. Y lo curioso es que los únicos árboles que quedan de pie, ¿sabe cuáles son? Las palmeras. Todas despeinadas, pero de pie. Y así estamos los cristianos nosotros. Viene la prueba, vaya a ayunar, a orar. Y no es esto de que estamos en campañas de oraciones no es puro antojo para perder el tiempo. Es para guardar la iglesia. Es para cuidar la iglesia. Los líderes, nosotros, oremos, intercedamos por la gente de la iglesia, por los hermanos de la iglesia. Las palmeras ahí están de pie. Vino el huracán, se fue el huracán. Las casas de mansiones de millones de dólares se cayeron y la palmera de pie. Y así le pasa a los cristianos en las pruebas. Vino la pandemia, se fue la pandemia y estamos aquí, mire. Todos despeinados, pero en la casa de Dios. ¿Me explico? No es que las tormentas no pasan y lo dejan así intacto, no, le tocan también. Las pruebas así son. Lo van a despeinar, le van a rasgar las vestiduras, pero no lo matan. No, los cristianos no nos matan las pruebas. Derribados, pero no destruidos. Perseguidos, pero no angustiados. ¿Sabe por qué? Porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si esta iglesia está de pie, es por el poder del Señor Jesús. Si esta iglesia sigue caminando, es por el poder del Espíritu Santo. Si mi vida y su vida sigue caminando, es por el poder de Dios.
pasó la pandemia, hermano, todos nos afligimos, hermanos. Eso es lo más próximo que hemos visto recientemente de pruebas fuertes, mundiales. Allá en Ecuador, no, la gente queda en la calle tirada. En Brasil igual, colapsando los cementerios y hospitales. La gente ya no podía ni enterrar a sus muertos. Y yo le decía, Señor, guárdanos, que ni uno de aquí se vaya. Que ni uno de aquí se vaya. Guárdanos, 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 guárdanos. Hay un dicho, bueno, yo voy a usar este dicho, bien dicho: a Dios rogando. ¿Y qué? Ustedes la saben, no se haga. Ustedes la saben, y con el mazo dando. Y nosotros orando, pero viendo cómo trabajamos. Y de repente Zoom, ¿se acuerdan las reuniones de Zoom? Y después de Zoom el Facebook Live. Y después del Facebook Live nos reuníamos acá. Y los hermanos tocando instrumentos, no se oía nada, pero usted oía el gran cultazo en las redes sociales. Y después, para que usted no agarrara escarcha ahí en la casa, de lado, le damos privilegio para que viniera aquí. ¿Se acuerdan, hermano? ¿Y a quién le hablaba? A la gente que veía, porque aquí no había nadie. Y aquí Dios le bendiga, amada iglesia, Dios le bendiga. ¿Se acuerdan, hermanos? No se olvide. Prohibido olvidar. Porque en esta vida nosotros tenemos que caminar con inteligencia. Van a venir pruebas. Quizás algunos se van a querer encerrar, pero no deje de servir a Dios. No deje de servir a Dios. Que Dios le ha dado el vestido que viste, el calzado que calza, los hijos que tiene, la casa en la que duerme. Dios le ha dado todo. Él se merece que le sirvamos aún en medio de las guerras. En medio de todo. No vayan a andar pensando, ay, no, yo mejor no voy a la iglesia. Que Dios lo guarde, hermano. Mejor con un santo ayuno, véngase y adoremos a Dios. Pero la gente, fíjate que yo a veces veo a la gente, ya voy terminando, esto es lo último. La gente del mundo es atrevida. Los que no tienen a Cristo son atrevidos. ¿Ha visto lo que pasó en Los Ángeles? En lugar de decir, hey, tranquilos, están alborotando las cosas. Yo sé y confío en Dios y espero en Dios que ni un cristiano haya habido en eso. Sino Dios va a ajustar cuentas con ellos también. Deje que vengan las pruebas y se vayan. Vino la recesión allá en el 2008 y se fue, y comimos, y nos vestimos, y trabajamos. Vino la pandemia y se fue, y algunos que pensaron que iban a trabajar menos, es donde más trabajaron en la pandemia. Y donde pensamos que no íbamos a comer, comimos. Y donde pensamos que todo iba a venirse abajo, agarramos el templo, el doble de lo que teníamos. Y venían los hermanos y todo esto lo transformamos. Y yo le aseguro acá en este día, para confirmar la fidelidad de Dios, los que pusieron este altar, los que hicieron esta pared, los que repellaron todo esto, los que pintaron, Dios los ha bendecido en este lugar. Porque este Dios que tengo no es un contratista, no es hombre para que mienta. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Alguien dice gloria a Dios. ¿Entiende lo que le digo, hermano? El Dios tuyo, a quien tú le sirves, Él te libre. Porque yo no puedo. Yo no puedo. Pero Dios sí lo puede librar. Dios sí lo puede librar. Yo le contaba a los hermanos en una ocasión que yo iba con un hermano. Hace muchos años. Estaba yo joven, no estaba pastoreando. El hermano iba manejando, él se pasó una luz. No tenía que cruzar donde cruzó y enfrente estaba un policía. No tenía licencia, no tenía aseguranza, no tenía registración. Dios mío, todo le faltaba. Y yo le dije, hey, te vio la policía, le dije. Y del miedo hasta se subió a la banqueta cuando se parqueó. Yo dije, Dios santo. Y el carrito así era, chiquito. Y yo dije, aquí no llevan a los dos.
Y yo le dije, ¿y qué tenés? Sacar la licencia. No tengo nada, la registración, nada. Dios mío. Y usted sabe que sin registración, sin licencia y sin nada, adiós carro. Y un buen ticket. Y no hablaba inglés el hermano. O sea, para rematar las cosas. Entonces, Dios mío, dije, bueno, lo bueno es que yo iba de pasajero. Y entonces empezamos a platicar con el policía y le dijo, tu licencia no tengo, tu registración no tengo, nada tenía. Y el policía, en lugar de enojarse a reír, se puso. Solo le dije, ¿y qué andas haciendo manejando aquí? Le dijo. Norteamericano, no es que, no es hispano y nos hizo el favor, no, colorado. Se puso a reír y me dijo, dile que se vayan para la casa, pero que maneje con cuidado. Y nosotros pasamos en la vida pensando de que, buena suerte. No, el Dios Todopoderoso nos conoce, sabe quiénes somos nosotros. Este Dios que tenemos no es un asunto del azar lo que nos pasa. Ese trabajo que tiene, esa vida que vive, ese hogar que tiene, ese trabajo que usted maneja, esa empresa que usted administra, Dios se la ha dado. El Dios al que usted sirve, que Él lo libre. Que Él lo libre. Hágase amigo de Dios, hermano. Yo me acuerdo, y con eso termino, hermano. Me estoy acordando de tantas cosas ahorita, fíjense. Y más que ando bien desvelado del gran viaje que tuve. Usted estaba en lo mejor de recibir de Dios o de orar, y yo venía en el avión. Y me recuerdo que en ese tiempo de la pandemia, la gente empezó a decir, los pastores, ya no van a comer, como de eso viven. Y a mí me daba risa. Dios se encarga de bendecir. Dios se encarga de darnos de comer. Una vez yo había predicado y predicado y predicado, y yo le dije, Señor, tu palabra dice que el que predique el evangelio, que viva del evangelio. Y yo he estado predicando sin parar, Señor. Y yo ese día oré en la mañana. En la tarde Dios usó a una persona que yo no me esperaba para pagarme todo lo que había predicado. Dios no le debe a nadie, ni se queda con nada. Usted le ha servido, créame que Dios le va a recompensar. Y en ese tiempo, hermano, abramos las iglesias. En aquel tiempo, los que no se congregaban ahora querían venir. Eso es una cosa tan ilógica de los seres humanos. No, hermano, abramos, es que ahora es que hay que abrir. Y había estado abierto 20 años la iglesia. No, hermano, es que uno tiene que aprender a conocer los tiempos y a medir los pasos. Saber cómo moverse, saber dónde hacer las cosas. Y hoy yo se lo advierto, es tiempo de orar. No es tiempo de retar a nadie y decir, no, a mí nadie me toca porque yo, el ungido de Jehová. No haga eso. No tiente a Dios. Mejor dobla las rodillas y que esta frente toque el suelo y le diga, Señor, solo tú me puedes librar. Solo tú, Señor, aquí no confío yo de dónde soy, ni quién soy, ni mi apariencia, ni mis amigos. Confío en ti, Señor. Y estará en medio del foso de los leones, y los leones no lo comerán, porque ese Dios de Daniel es mi Dios en este día. Ese Dios vive. Daniel está allá arriba, pero ese Dios está aquí. Y Él no nos ha dejado. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Alabado sea Dios. En esta hora, hermano, yo le quiero hacer este llamado, esta exhortación. En este mes que vamos a estar orando, si es que no se extiende más la oración, ore fuertemente, interceda por esta nación. Si tiene familiares en esta nación, interceda por ellos. Interceda por la nación. Dice la palabra del Señor, Dios le dijo al pueblo de Israel, oren por la nación a la que van, porque en su paz ustedes van a tener paz. Y eso tiene otra implicación, un contraste. En su guerra, ustedes van a estar en guerra. Oren por la nación. Oren por esta nación.
Oren por la nación. Nosotros estamos orando con los pastores, orando. Guarda la iglesia, guarda a los hermanos, guarda la iglesia. Y ese era mi gran deseo de estar este día acá. Era un deseo que tenía de hablar con ustedes, de poderle llamarle en este llamado de exhortación a que ore. Es tiempo de orar, es tiempo de doblar las rodillas. No es tiempo de ver esta tierra se va a acabar, hermano. No es tiempo de hacer casas artesonadas. No es tiempo de comprar y de vender. Es tiempo de llenar el altar de Dios de oración y de decirle: Señor, líbranos y libra a esta nación. Ten misericordia, Señor. Pastores, evangelistas, todos estamos ya con las antenas y la alerta, sondeando los tiempos, porque tiempos duros se vienen. Mi pastor me lo dijo hace muchos años. Vi una visión, me dijo, estaba orando en la madrugada, vi una visión. Un viento recio azotaba una bandera y la bandera era de Estados Unidos, me dijo. Yo veía la bandera y el Señor le habló y le dice, estoy hablando hace muchos años, y el Señor le dijo: viene un viento recio para la misión en Estados Unidos, para la nación norteamericana. Aquí estaba yo, hincado, y Dios me habló a través de una hermana. Me dijo: orá por lo que se viene. Orá por lo que se viene, que va a ser bien duro para esta nación. Dios no habla todos los días en ese sentido tan claro. Cuando Dios se digna a hablarnos a través de alguien, o nos habla en voz audible o visiones, esa es una gran misericordia de Dios. Y lo que menos nosotros tenemos que hacer es ser obedientes. Entonces yo estoy orando: Señor, estoy orando. Señor, ayúdanos. Señor, guárdanos. Señor, ayuda a la iglesia. Ayuda a la iglesia, ayuda a la iglesia. Yo no sé las situaciones de ustedes, pero Dios sí lo conoce. Yo le estoy presentando a Dios cada una de sus familias. Que el mal no toque las moradas. Esto será como muchas tormentas que hemos pasado, y vendremos a la casa de Dios y nos gozaremos y haremos acción de gracias, porque el Dios que tenemos hasta este día no nos ha fallado ni nos fallará jamás. Este Dios es todopoderoso. Este Dios nos tiene en su mano derecha. Aleluya. Yo quiero que en esta hora vamos a hacer algo. Vamos a cantar una alabanza, sí. Pero yo quisiera que toda la iglesia pasáramos al frente. Quizás no lo vamos a hacer, no sé cuándo lo vamos a volver a hacer, pero yo quiero que todos oremos. Todos tenemos una responsabilidad de pasar. Véngase, vamos a orar todos juntos, por favor. Vamos a poner esta situación que se está librando.